Hola chicos, buenas tardes. Vamos a, vamos a preparar entonces, les voy a presentar la clase que corresponde al 21 de mayo, aunque va a ser feriado, pero lo importante es que lo van a tener con antelación para que lo puedan revisar. Y sobre esta presentación van ustedes a tener una guía también de desarrollo muy simple para que tengan los conocimientos más o menos y lo podamos compartir en las próximas clases. Lo que vamos a ver hoy día está referido a lo que es la composición química de la célula, ¿correcto? Lo que implica entonces de que vamos a intentar, de alguna manera, describir los elementos químicos que forman una célula. Lo que hemos visto hasta aquí ha sido la estructura celular, ¿no es cierto? Básicamente, células de animales y vegetales, ¿no es cierto? Hemos visto las regiones, las estructuras que son células, son citoplasma y núcleo celular. Y a su vez también en la última clase de hoy, 21, se recordarán, vimos los organelos celulares, que son los pequeños órganos que tienen una función determinada, igual que nuestro cuerpo humano, ¿ya? Tanto un sistema digestivo, un sistema de fuentes de energía misma, como la misma mitocondria, ¿no es cierto? Sistemas de excreción de sustancias de desecho, como los lisosomas y los peroxisomas, etcétera. Hay eh, muchos organelos que tienen esa función. Por lo tanto, lo que veremos ahora es los elementos de moléculas y macromoléculas presentes en los seres vivos. Vamos a hablar solamente de materia viva. Por ejemplo, macromoléculas como por ejemplo los lípidos, que son las grasas, nunca se les olvide. Las proteínas, que son básicamente las carnes. Ustedes conocen proteínas blancas y proteínas rojas, ¿no? Las blancas son los pollos, las rojas son carnes de vacuno, carne de cerdo. Y obviamente, algo que siempre nos ha gustado, esto que corresponden a los azúcares, ¿no es cierto? A los azúcares. Y además, junto con estos elementos que son orgánicos, ¿ya? Que son orgánicos, lípidos, proteínas y carbohidratos, tenemos que agregar a esta composición de la célula también agua y sales minerales, que son básicas para el funcionamiento de la célula en su conjunto. ¿Ok? Por lo tanto, ya describimos macromoléculas, es decir, moléculas gigantes de alto peso molecular, como las grasas, como las proteínas y como los carbohidratos. Veamos, más o menos haciendo un poco de recuerdo de lo que son las moléculas en el fondo, todas las cosas materiales, sean vivas o inertes, están hechas de átomos. Nunca se les olvide esto, átomos. Por lo tanto, el átomo es la estructura básica de la materia, viva o inerte. Eso es importante. Lo otro es que cuando los átomos se juntan, se van formando moléculas. ¿Perfecto? Se van formando moléculas. Por lo tanto, el orden correcto debería ser entonces, tenemos un átomo, el átomo se junta, va a formar un elemento, por ejemplo, el oxígeno, ¿ya? El O2, por ejemplo, el hidrógeno es un elemento, ¿ya? Por lo tanto, el fósforo también es un elemento que está formado por átomos, con una estructura química conocida, el número de protones, neutrones y electrones. Luego, entonces, si yo junto estos elementos que están aquí, por ejemplo, si yo junto el oxígeno, que son dos moléculas, la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Si yo junto hidrógeno y oxígeno, ¿qué elemento voy a formar? El agua. Entonces, ahí vemos entonces cómo primero se unen para formar los elementos, que son los elementos del sistema periódico, que lo vamos a ver más adelante, y forman después estos elementos cuando se juntan entre sí y se atraen por enlaces, que esto es lo importante, que son bastante estables, forman la molécula de agua. Puede ser también la molécula de CO2. Miren, aquí hay carbono y hay dos de oxígeno. Significa esto que si yo esto lo separo en el carbono, voy a ver que voy a poner un oxígeno acá y un oxígeno aquí. Por lo tanto, tengo un átomo de carbono y dos de oxígeno. Por lo tanto, unidos por enlaces, va a formar la molécula de dióxido de carbono, es decir, dos moléculas de oxígeno con una de carbono. ¿Cómo partimos de manera elemental? Por los átomos que forman los elementos se unen y forman las moléculas. Ese es el sentido práctico digamos, de este, del sentido de formación de los elementos de lo más simple a lo más complejo. ¿Dónde encontramos los elementos como tal? Bueno, ya hace muchos años está la tabla periódica y aquí ustedes lo tienen ordenado prácticamente desde el 1 hasta el número y tanto, ¿no? En los cuales se ordenan por diferentes propiedades los elementos. Y obviamente aquí
vamos a ver que están el elemento hidrógeno, el elemento litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, por decir algunos. Vamos a ver que está por acá el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son básicos en la estructura de los seres vivos, ¿no? También vamos a encontrar el azufre que está acá. Por lo tanto, de acá sacamos nosotros los elementos. De acá es donde se une, por ejemplo, entonces, el hidrógeno que está aquí, el hidrógeno exactamente igual como se lo saqué, de acá saco el oxígeno, y obviamente el oxígeno, y después H2O. Por lo tanto, son dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. ¿Y de dónde salieron estos? Ya están clasificados los elementos químicos, y los elementos están formados por átomos, chicos. Nunca se les olvide eso. Aquí, por ejemplo, tienen tipos de enlaces, ¿ya? ¿Cómo se mantienen unidas? La molécula de agua, por ejemplo, que es esta que está aquí, H2O, H2O, ¿ven? Ahí. Está formada entonces por dos moléculas de hidrógeno, una y otra, que se unen a través de enlaces que se llaman enlaces, ay, se me olvidó el nombre de los enlaces estos, no importa, son covalentes en todo caso. Y esto hace entonces de que, primero que nada, estos tienen signos positivos. El hidrógeno es positivo y el hidrógeno es negativo. Perdón, el oxígeno es negativo. Por lo tanto, positivo, negativo con positivo se unen, pero a su vez se rechazan entre sí las cargas iguales. Y esto implica entonces que la estructura de la molécula de agua tenga cierta apertura en medida en grados. Pero lo importante de esto, chicos, es que para formar una molécula de agua yo tomo dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. Y a su vez, yo sé perfectamente bien ya que se unen dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno y forman lo que es el agua como tal, el agua. Otro ejemplo, el NaCl, que es la sal común y corriente que nosotros comemos, ¿no? La que salamos siempre cuando comemos alguna ensalada. La sal está formada por, la sal está formada por un átomo de sodio, Na, y uno de cloro. Este es positivo, tiene cargas positivas, por lo tanto tiene menos electrones, y este tiene más electrones, por lo tanto es negativo. Por lo tanto, es entendible que se unan entre sí por afinidad de cargas. Positivo con negativo se unen. Entonces, esa es otra sal que está presente dentro de nuestro interior también, circulando libremente por el plasma, en la sangre propiamente tal. Y otro ejemplo es el caso del dióxido de carbono, ¿no? Aquí tenemos negativo, y el carbono es positivo. Por lo tanto, aquí también pasa lo mismo, es decir, se juntan, se tratan de unir, pero a su vez los oxígenos no se pueden juntar porque se repelen, dado que son de la misma carga, negativa y negativa. ¿Ok? Por lo tanto, de esa manera se estructuran las moléculas, formadas por elementos. Los elementos están formados por átomos. Los átomos, ustedes saben, que tienen tantos electrones como tantos protones, tantas cargas negativas como tantas cargas positivas. Y eso hace entonces que el átomo en sí sea neutro. Vamos a ver si podemos poner acá. Ok. Un átomo, por ejemplo, el átomo de, veamos acá un átomo cualquiera. eh, el número electrónico, por ejemplo, será el potasio. Ya, este es más simple. El litio, ¿ya? El litio, vamos a tomar el litio. El litio dice que tiene 3. El litio se escribe así. ¿Qué significa? Que en su estructura, en su núcleo, va a tener 3 protones, que son cargas negativas, positivas, perdón, y en la periferia va a tener 3 electrones, que pueden estar en el primero, segundo, tercero, pero en este caso, los vamos a poner aquí los electrones. Y recuerden que los electrones son cargas negativas. Ahí, ahí y ahí. Entonces, ¿cuántas cargas negativas tenemos? 3. ¿Cuántos protones, cargas positivas tenemos aquí? 3. Por lo tanto, esto es en el fondo el átomo de litio, totalmente neutro. ¿Por qué neutro? Porque sus cargas negativas se igualan a las cargas positivas, por lo tanto la carga es 0. Más 0 menos 0, o más 3 menos 3, perdón, 0. Más 3 menos 3, 0. Eso forma un átomo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? Por ejemplo, este es un átomo totalmente neutro, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando un electrón se va por alguna razón? Parte para otro lado. Este se va. ¿Cuántos electrones me quedan? 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos protones mantengo yo acá? 3. ¿Cuáles son la mayor carga? ¿Positiva o negativa? La positiva, porque tengo 3 más y aquí tengo menos 2. Por lo tanto, en este caso, el litio forma un ion, ¿ya? Que va a ser positivo, es decir, más 3.
porque tiene más tres cargas positivas, ¿ya? Y aquí se llama ión. Recuerden, el ión es un átomo que ha perdido su neutralidad. Por lo tanto, ya no estamos exactamente iguales en número de electrones y protones. Aquí en este caso hay más protones que electrones, que yo tengo aquí en este caso 2, ¿ya? 2. Entonces se convierte entonces en ión. ¿Cuándo es un catión? Perdón, el ión. El ión este se llama cuando es positivo se llama catión, perdón. Cuando tiene más cargas positivas se llama catión. Catión, ¿ya? Y cuando es carga negativa, es decir, cuando tengo aquí, por ejemplo, recupero las tres cargas negativas y aquí yo perdí un electrón, por ejemplo. Vamos a ahorrar acá los electrones. Y aquí yo perdí un protón, que es carga, y me queda el 2. Me queda el 2, ¿ya? Por lo tanto, tengo más cargas positivas, perdón, tengo más cargas negativas que positivas. Aquí tengo 3 electrones y aquí tengo 2 electrones. Por lo tanto, formé un ión cuya carga es negativa. Por lo tanto, el ión negativo se llama anión. Anión. ¿Ok? Anión. Es un átomo que ha perdido entonces su neutralidad y en este caso cuando se vuelve negativo porque tiene más electrones que protones, se llama anión. Ese es el nombre con el que se le conoce en química, ¿ya? Anión. Y cuando es positivo, significa que tiene menos electrones y más electrones. Espero que les haya quedado más o menos claro en ese sentido cómo la estructura, cómo se van conformando los elementos, porque esto es importante. Del momento en que un átomo incluso puede compartirse con otro elemento, perdón, un electrón puede estar compartiéndose con otro elemento, eso hace que los dos elementos se unan porque están compartiendo un electrón. Y eso es importantísimo porque eso le da la estabilidad a la molécula, ¿no? Se le da la estabilidad a que los elementos no se suelten, sino que sigan porque están compartiendo cargas, ¿ya? De ahí vienen los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, covalente compartido, covalente dativo. No importa. Lo importante es que entiendan, ¿ya? Es decir, claro que importa, por supuesto. Pero lo que interesa en este momento es que entiendan el concepto de, primero que nada, átomo. La estructura básica de la materia se llama átomo y está conformada por electrones y protones. Y también se llaman los neutrones, que esos tienen carga cero, que también se escribe con un puntito así. Estos son los importantes, ¿no? Los protones, que son positivos y siempre van a estar dentro del núcleo, y los electrones van a ser negativos, siempre van a estar en los orbitales, es decir, fuera del núcleo. Sigamos entonces. Vamos a borrar acá para que no nos quede ninguna huella de los desórdenes que tenemos aquí. Entonces, entendido esto, ya podemos entender algo más cuando hablemos después del líquido intracelular y el líquido extracelular, que vamos a ver iones y cationes que generalmente están cambiando de posición. Es decir, aniones y cationes, perdón, aniones y cationes. Sigamos. Ok, veamos el concepto de molécula. Esto es como resumiendo lo que habíamos visto en principio. Dice, luego podemos concluir que las moléculas están formadas todas por átomos, ¿está claro? O grupos de átomos. Por ejemplo, la molécula de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. Por lo tanto, a eso se refieren los grupos de átomos, que se unen entre sí por medio de enlaces, dado que sus características varían, dado que cada átomo en constante transferencia de electrones. Recuerden ustedes que los electrones son los que siempre salen volando, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que algunas moléculas sean más estables que otras. Eh, el agua es muy estable en ese sentido. Solo se rompe el enlace de agua, del hidrógeno más el oxígeno. ¿Ustedes han visto el agua hervir? Bueno, ahí se rompieron los enlaces porque el agua, prácticamente las moléculas se disocian. El hidrógeno y el oxígeno, con la alta temperatura, aumenta su velocidad y eso hace que tengamos verdaderos gorgoritos cuando está hirviendo el agua. Ahí se soltaron los enlaces. Pero cuando el agua está quieta, el agua está a una temperatura que no le compromete la estructura ni la estabilidad de su enlace, el agua está lisa, ¿no es cierto? Plana. Eso hace entonces que las moléculas se van acomodando unas con otras dependiendo de su enlace químico, siempre y cuando se atraigan, y eso van a hacer que el agua tenga una estructura que aparentemente tiene una superficie lisa. ¿Han tirado piedras ustedes en el mar o los ríos cuando hacen sapitos, no? Bueno, ahí ustedes demuestran la característica que tiene el agua cuando está en forma quieta y sus estructuras o sus moléculas de agua están unidas unas a otras.
Cuando nosotros nos metemos al agua, en el fondo, lo que estamos haciendo es hacer un túnel hacia abajo, estamos corriendo las moléculas, pero cuando ya nos quedamos abajo van a ver que arriba nuevamente se cerraron. Y a nosotros no nos ven porque estamos bajo el agua. No sé si me entienden esa alegoría, pero perdón, esa analogía, pero es básica que más o menos comprendan de esa manera. Veamos, ¿qué son las biomoléculas ahora? Estamos hablando de moléculas en general. Ahora, las biomoléculas se dicen así porque forman parte de los bioelementos, ¿ya? Ahora, los bioelementos son básicos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Ahora, si ustedes se fijan bien, y esto es una trampa para que se acuerden, cuando yo les pregunte por las moléculas orgánicas, o sea, los bioelementos, ustedes van a decir carbono, profesor, hidrógeno, profesor, oxígeno, profesor, y nitrógeno, profesor. ¿Qué palabra formé ahí? La combinación CHON. CHON para mí son los 4 elementos, los bioelementos básicos sobre los cuales se estructura la materia orgánica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. CHON, nunca se olviden de esto. Entonces, bajo esta estructura de las moléculas orgánicas, ¿ya? Vamos a tener también moléculas orgánicas como estas, ¿no? O moléculas inorgánicas, que es la que vamos a empezar a ver a continuación. Lo importante que entiendan que los bioelementos como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, forman bioelementos, que son bioelementos, forman biomoléculas. Y dentro de esa estructura de las biomoléculas las hay orgánicas, que aquellas que tienen en su estructura química, siempre van a tener átomos de carbono, o inorgánicas cuando el carbono no está presente. Entonces, si yo aquí en este momento, yo logro, por ejemplo, la fórmula de la glucosa, el azúcar, ¿no es cierto? La glucosa es C6H12O6. Esa es la estructura de la glucosa. 6 entonces. Fíjense, átomos, ¿cuántos átomos de carbono tengo? 6, ¿no es cierto? 6. Por lo tanto, yo ya sé inmediatamente, porque ustedes ya lo saben, de que cualquier molécula que contenga en su estructura química un átomo de carbono es una molécula orgánica. Orgánica. Por lo tanto, ya sabemos que el azúcar corresponde a las moléculas orgánicas. Bien. Fíjense entonces ahora que también está presente el hidrógeno con 12 átomos, ¿no? Y el oxígeno con 6. Pero lo básico de esto es esto, por favor, que siempre una molécula orgánica va a tener en su estructura presencia de carbono, al menos un átomo de carbono. En este caso son 6. Y lo pueden acompañar combinaciones de hidrógeno, oxígeno, fósforo también puede estar presente, o azufre. O sea, el fósforo, que ustedes lo conocen por el signo P, ese es el fósforo, o el azufre, que es el signo S. Pero reitero otra vez, una molécula orgánica es aquella que en su estructura, siempre química, siempre va a encontrar átomos de carbono. Siempre va a encontrar átomos de carbono. Bien, sigamos entonces, pero primero vamos a borrar para que no... Bueno, sí podemos seguir. Ok, entonces. ¿Y las moléculas inorgánicas cuáles son? Dice, se encuentran presentes en los seres vivos como en la materia inerte, que están presentes en los minerales y en las rocas. Son indispensables también para el mantenimiento de la vida. Es decir, no porque no tengan carbono dejan de ser importantes. Cada una cumple una función. Entonces, dentro de las moléculas inorgánicas está el agua. ¿Por qué razón no es orgánica el agua? ¿Me pueden decir? Correcto, porque no hay carbono en su estructura. Algunas sales minerales como el sodio y el cloro que forman la sal, cloruro de sodio, el oxígeno como tal, y el CO2, que es un caso especial, que es un gas, ¿ya? Es el único gas, en este caso, teniendo en su estructura átomos de carbono, no es un elemento porque es considerado un gas, por lo tanto, no entra dentro de la clasificación de las moléculas orgánicas, no obstante tenga carbono. Ustedes saben que siempre hay una excepción a la regla, siempre no todo es tan perfecto como se cree, ¿no? Por lo tanto, por el solo hecho de ser un gas, ya no se clasifica dentro de molécula orgánica porque en este momento su estado es un gas, el CO2. Sigamos entonces. El agua, ¿qué importancia tiene el agua? ¿Cuál es la fórmula del agua? La vamos a repetir. H,
¿correcto? H2O. Por lo tanto, dice que es el componente más abundante de los seres vivos. Eso es verdad. De hecho, en la naturaleza, los 3/4 partes del volumen de la Tierra son formados por agua. Entonces, vean ustedes lo importante que resulta ser el agua para la vida. Sin agua no hay vida. Aunque sea la mínima gota o la humedad donde haya una gotísima pequeña de agua, microscópica gota de agua, va a haber vida. Donde no hay agua, no hay vida. El desierto, por ejemplo, de Atacama. ¿Qué pasa con el desierto de Atacama, por ejemplo, cuando llueve generalmente en el invierno boliviano, o cuando también en invierno baja un poco más la lluvia, se forma el desierto florido? Ahí recién el agua hizo que las semillas de las plantas que estaban en estado de latencia, si estaban tranquilas, porque no podían desarrollarse por la falta de agua, ahora el agua les permite florecer. En el caso particular de nosotros los humanos, dice acá, representa entre el 45 y 70% de la masa total del individuo. Si yo peso 60 kilos y calculo que es el 60%, quiere decir que 42 kilos de mi peso, de los 60, de los que les dije yo, 42 kilos son aguas que están repartidas en diferentes compartimentos. En diferentes compartimentos. Y fíjense un detalle, los vegetales tienen más aguas que nosotros. El 80 y el 95% de los vegetales, en sus células encontramos agua. Y aquí la estructura que ustedes ya conocen está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos átomos se unen por medio, ahora me acordé, de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, si yo esto lo pongo así nuevamente, H, pongo el oxígeno acá arriba y pongo el hidrógeno acá, ¿ya? Lo que se une acá, ¿a través de qué se une? De puentes de hidrógeno. Por lo tanto, yo voy a tirar aquí una rayita para decir que estos átomos se unen a través de puentes de hidrógeno y forman la molécula de agua. ¿Ven? Están unidas y son estables las moléculas de agua. Pero les insisto, cuando aumenta la temperatura del agua, los enlaces se rompen, ¿ya? Y ahí es cuando uno empieza a ver que está hirviendo el agua, porque está bullente. ¿No se han fijado cuando hierve la tetera o el hervidor? Es que ya se rompió la geometría de la molécula, por lo tanto, cada molécula, cada átomo está loco en ese momento. Ya dejó, en el fondo, cada elemento queda libre, ya rompió su unión, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ok, la importancia biológica del agua, primero que nada, aquí tengo un error, tiene una alta capacidad de transporte, es decir, el agua, ustedes han visto cosas serias, es decir, hay corrientes marinas, pero en los ríos donde vemos corrientes, y nuestro interior, nuestro organismo tiene corrientes de agua. ¿Cuáles son? La sangre. A través de la sangre, nosotros, absorbido todo lo que comemos por el sistema digestivo, la sangre transporta a través de todo el organismo las materias que se van a ocupar por las células para su funcionamiento. Los medicamentos los tomamos un paracetamol. El paracetamol se disuelve y queda la droga. ¿Quién transporta la droga? La transporta la sangre. ¿Perfecto? Lo otro importante, es un gran disolvente, ¿no es cierto? Porque son sustancias hidrofílicas, quiere decir que son sustancias que atraen al agua. Por ejemplo, la sal es una sustancia que uno puede disolver en agua. El azúcar lo puede disolver en agua. A eso se refiere. El calor específico es bastante alto, ¿no? Son 100 grados Celsius. Esto quiere decir que el agua, al momento, cuando alcanza los 100 grados Celsius, cuando hierve. ¿Qué pasaba cuando hervía con la estructura de la molécula de agua? ¿Se acuerdan? Ok. También puede ser usado como un potente refrigerante, es decir, también nosotros conservamos bajas temperaturas, ¿ya? De 0 grados hacia abajo, ustedes saben que de 0 grados centígrados hacia abajo está el punto de congelación del agua. Por lo tanto, el agua, que en un momento era líquida y fácil, ahora ya se compactan tanto las moléculas entre sí, una molécula al lado de la otra, que en el fondo se va a poner tan compacta una al lado de la otra, que van a formar una entidad totalmente sólida que se llama hielo. ¿Y eso es por qué? Porque la baja temperatura, en el fondo, contrae, todo lo contrae, ¿ya? Y hace que se unan las moléculas. Vayan a pegarse un cabezazo en el hielo. ¿O por qué, por ejemplo, se puede patinar encima de un hielo? Porque el hielo es suficientemente grueso para soportar kilos de peso. En el Nat Geo a veces a mí me gusta mucho esa serie que se llama Alaska, donde aparecen los camiones que tienen que aprovechar de pasar por esos lagos congelados, esos camiones grandes que transportan vehículos, transportan madera, ¿se han fijado? Son capaces de pasar
y de sostener esa cantidad de peso y a esa velocidad. O sea, el agua en el fondo, cuando está congelada, ofrece una gran resistencia. De hecho, los hielos eternos en la alta cordillera o los icebergs que están flotando en el sur, en los extremos sur o norte, son aguas que están compactadas por la temperatura. Por eso los buques que anden por ahí tienen que ser famosos rompehielos, porque si va un buque común y corriente, le va a pasar lo que le pasó ¿cómo se llama? Al Queen Elizabeth, al Mary, el Queen Mary, ¿cuál fue el que se hundió? Porque le pegó un toponcito a un iceberg y el iceberg es más duro y rompe la estructura del que colisiona. Ok, espero no aburrirlos tanto con tanta chacha, pero es importante. Okay, veamos ahora. Las sales minerales, por ejemplo, son compuestos inorgánicos que se disuelven fácilmente en agua. Por ejemplo, aquí está la sal, ¿ya? Aquí tenemos las moléculas de agua y aquí está la sal sin disolver. Aquí hay un montón de sal aquí abajo. Fíjense, ahí tengo la sal y aquí tengo las moléculas de agua. Cada una está separada, ¿ya? Pero obviamente está mucho más juntas. Si yo a esto le echo agua, lo que va a hacer entonces que se va a disolver la sal. Fíjense, aquí tengo un átomo, aquí tengo un átomo, supongamos que sea de sodio, y aquí tengo un átomo de cloro. Fíjense ustedes cómo se separan. Entonces, ahí es donde se demuestra que el agua tiene una gran capacidad de disolución. Por eso nosotros a veces al café le echamos un poco más de agua porque nos quedó muy cargado, al té le echamos un poco de agua porque nos quedó muy oscuro, a los jugos le echamos un poco más de agua porque está muy espeso, ¿me entienden? Porque es capaz de meterse entre medio de las moléculas y disociarlas, separarlas y nuevamente y esparcirlas en un volumen. Por lo tanto, el resultado final de esto es la sal disuelta y acá está sin disolver, acá está el montón de sal, el cloruro de sodio. Y dentro de esto tenemos el sodio, el cloro y el agua, que en este caso son los tres elementos que están presentes, el agua, el cloro y el sodio. Y es importante porque también disuelve, por ejemplo, el cloruro de potasio, que es cloro más cloro Cl más potasio, que es KCl, perdón, primero la sal, ahí KCl, eso es cloruro de potasio. Yo lo meto en agua, se separan los átomos de cloro y los átomos de cloro por otro lado, con potasio. Se separaron. ¿Gracias a quién? A que ingresó el agua y logró disolver los enlaces que existían y soltaron los átomos de cloro y potasio para el otro lado. Esto es lo importante. Esto es lo mismo que les voy a hacer ahora yo, de que, por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua, perdón, una molécula de... Vamos a borrar acá. Vamos a borrar. Cloruro de potasio. ¿Qué otra estructura más podemos poner acá? El cloruro de potasio, cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, MgCl, que esa es la fórmula. Aquí está, cloruro de magnesio. MgCl, perdón, ahí está. MgCl, ¿ya? Están unidos porque comparten electrones. Yo les dije que cuando se comparten electrones se forman, ¿no es cierto? Se forman enlaces, ¿no es cierto? Pero aquí, en este momento, cuando ingresamos al agua, si a esto le agregamos más agua, miren, más H2O, me va a quedar convertido entonces en la disociación. El magnesio por un lado, y por el otro lado me va a quedar HCl, es decir, voy a formar un ácido. ¿Se fijan? Aquí se forman nuevamente, se separan, se disocian y se vuelven a juntar, pero ya en forma distinta. El cloro con el hidrógeno y el magnesio queda solo. Se separó por completo. Pero eso les demuestra la capacidad de disolución que tiene el agua. Eso es lo básico que tienen que comprender de esto para que vean ustedes la importancia que tienen las moléculas inorgánicas, que es lo que estamos viendo en este momento. Bien, con respecto a los gases, que es a los gases, que es otra molécula también, hay una constante incorporación, producción y eliminación de gases. ¿Ya? Todos los seres humanos han hablado, ustedes se han acordado de lo que se llama o han escuchado la famosa huella de carbono, ¿no es cierto?
que es la que siempre están pendientes las personas que están vigilando la contaminación ambiental y atmosférica, la huella de carbono. El hombre en su actividad diaria está generando carbono, está generando gases, por ejemplo el metano, que es la